Hola, en este video trataremos sobre la cantidad física llamada trabajo. Para empezar, preguntémonos qué se nos viene a la cabeza cuando escuchamos o cuando leemos la palabra trabajo. A muchas personas tal vez se les venga a la cabeza actividades laborales, por ejemplo, como las que están aquí apareciendo. Sin embargo, tenemos que diferenciar el lenguaje cotidiano del lenguaje científico. En el lenguaje común, el que usa la mayoría de la población, llamémosle lenguaje cotidiano, el trabajo justamente se relaciona con actividades laborales que pueden ser remuneradas o no remuneradas. Sin embargo, nosotros nos vamos a situar dentro del lenguaje científico, en el cual el concepto de trabajo tiene otro significado, que difiere del significado cotidiano. Nosotros lo vamos a hablar en términos técnicos, ¿ya? Y el concepto de trabajo, a diferencia de otras cantidades físicas como la velocidad y la fuerza, tiene un significado científico distinto que difiere bastante del significado cotidiano, ¿ya? Para poder comprender un poco de qué se trata esta cantidad física, vamos a usar como ejemplo esta calculadora que tengo acá, ¿ya? Entonces tenemos que preguntarnos qué tan efectiva es una fuerza para desplazar un objeto. Si yo quiero desplazar esta calculadora, entonces tengo que hacer una fuerza sobre la calculadora y gracias a esa fuerza yo puedo desplazarla. Y entonces esta fuerza es efectiva. Pero por ejemplo, si yo cambio el ángulo de esta fuerza y trato de mantener la magnitud, puedo notar que hay diferencias en la efectividad de este desplazamiento. Incluso yo puedo hacer una fuerza perpendicular a la mesa y por mucha magnitud que tenga, no voy a lograr desplazar el objeto. Entonces, en este tercer caso, en este caso en que la fuerza sea perpendicular, no genera desplazamiento. Ahora preguntémonos entonces de qué depende el trabajo requerido para mover un objeto. ¿Ya? Entonces ya podemos notar, ya se habrán dado cuenta, ¿cierto?, que este trabajo depende de la fuerza, pero depende de la fuerza como vector, depende de su magnitud y depende de su dirección. ¿Ya? Y el ángulo es justamente bastante importante. ¿Ya? Pero además de depender de la fuerza, depende de cuánto se desplace, depende del vector de desplazamiento, ¿ya? Porque no es lo mismo, o se puede requerir, se requiere de hecho más trabajo para desplazar un objeto una distancia de 100 metros que para desplazar el mismo objeto una distancia de 20 metros. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el trabajo depende de la fuerza y depende del desplazamiento. Ahora, ¿cómo podemos formalizar esto? Bueno, si consideramos el caso anterior, en el cual el objeto sufría un desplazamiento d moviéndose en línea recta, para ese caso la fuerza F es constante, y eso es muy importante. Para esas situaciones en que la fuerza sea constante, vamos a definir el trabajo realizado por esa fuerza constante como el producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento, ya producto punto o producto escalar. ¿Y cómo representamos eso? ¿Cómo escribimos eso? Como trabajo igual entonces fuerza punto desplazamiento. Podemos notar aquí que el trabajo lo representamos con una letra W mayúscula por su traducción de la palabra trabajo al inglés. Y recordemos que el producto punto entre dos vectores da como resultado un escalar. Así que el trabajo es una cantidad física escalar. Por otro lado, no sé si recuerdan que los productos puntos, los productos escalares, también lo podemos expresar como la magnitud de cada vector, la multiplicación de las magnitudes de cada vector por el coseno del ángulo que forman los vectores. En este caso, entonces, sería el trabajo también expresado como la magnitud de la fuerza F por la magnitud del desplazamiento por el coseno que forma la fuerza con el desplazamiento. El coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Si podemos reordenar esta expresión y mover el factor coseno del ángulo θ y lo dejamos al lado de la magnitud de la fuerza, podemos notar que f coseno de θ en realidad es una componente de la fuerza F. Pero no es cualquier componente, es la componente que va en la dirección del desplazamiento. Y justamente es esa componente de la fuerza la que produce este trabajo, la responsable de ese trabajo. En el fondo, entonces, es solamente una parte de la fuerza la que genera este efecto de movimiento, este desplazamiento, ¿ya? Y esa componente es la que va en la dirección del desplazamiento. Ahora, ¿en qué unidades se mide el trabajo? Bueno, para el sistema internacional recordemos que la fuerza se mide en newtons, el desplazamiento se mide en metros y el coseno es una función, por lo tanto es adimensional, no tiene unidades de medida, y newton por metro es la unidad de medida de
trabajo, pero que en realidad se llama para el sistema internacional Joule. ¿Ya? Entonces, la unidad de sistema, la unidad de medida para el sistema internacional para el trabajo es el Joule, que se representa con una letra J mayúscula, que también se dice incluso Julio. ¿Ya? ¿Cómo se define un Joule? Como un trabajo, el trabajo que ejerce una fuerza de 1 newton al desplazar un cuerpo a una distancia de 1 metro paralelamente a su dirección. ¿A qué se debe esta palabra, cierto? El Joule, bueno, es el apellido de un caballero, un británico, científico, llamado James Prescott Joule, quien hizo muchas contribuciones para la física, tanto en magnetismo, electricidad, termodinámica y energía. ¿Ya? Una de sus grandes trabajos fue justamente tratar la energía desde diferentes aristas de la física, ya la energía desde el punto de vista de movimiento, de la electricidad y en la termodinámica. ¿Ya? Y es gracias a este señor que trabajó con Kelvin en la escala absoluta y fue estudiante de Dalton, y gracias a este señor entonces, don James Joule, que hoy la unidad de medida de trabajo lleva su apellido. Volviendo al tema del trabajo, a la expresión matemática, y considerando que una cantidad escalar, debemos recordar, ¿cierto?, que los escalares, a pesar de que son números con unidades de medida, pueden ser negativos también, o sea, el positivo pueden ser negativos. Así que lo que vamos a estudiar esta parte, en este momento, son 3 casos. ¿Ya? El primer caso es cuando el ángulo que forma la fuerza es menor a 90 grados respecto al desplazamiento. En ese caso, podemos visualizar que una de las componentes de la fuerza va en la misma dirección que el desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo va a ser positivo. ¿Ya? Por ejemplo, ese sería el caso de un remolcador que está desplazando un automóvil, o esta persona que usa un montacarga para desplazar unas cajas. ¿Ya? Entonces, en ambos casos, como el ángulo es menor a 90, esta fuerza, una parte de esta fuerza, una componente de esta fuerza contribuye en el fondo a este desplazamiento y por eso entonces hace un trabajo positivo. El segundo caso es cuando la fuerza tiene un ángulo mayor a 90 y menor a 180 respecto al desplazamiento, y en este caso una componente de la fuerza va para el otro lado del desplazamiento, va en dirección contraria al desplazamiento. Entonces entendemos que esa fuerza no está contribuyendo a ese desplazamiento, pero a pesar de eso, igual es un trabajo. Sin embargo, ese trabajo va a ser negativo. Ya veamos que, además desde la expresión matemática, el coseno de ángulos entre 90 y 180 nos dan valores menores a 0. Por ende, en este caso, el trabajo es negativo. Y aquí podemos visualizar imágenes de un perro, ¿cierto?, que se mueve, por ejemplo, imaginemos que se desplaza este perro, o cualquiera de estos dos, ¿cierto?, hacia la derecha, horizontalmente, y la persona que lo está tratando de pasear, a pesar de que hace una fuerza a lo largo de la cuerda, no en la dirección del desplazamiento, tampoco lo hace exactamente en dirección contraria, porque podemos visualizar que hay un ángulo, ¿cierto? Pero esa fuerza no está contribuyendo. Una componente de esa fuerza va en la dirección contraria en la que se mueve el perro. Por lo tanto, en el fondo, lo que podemos notar con eso es que la fuerza que hace la persona a través de la cuerda no contribuye a ese desplazamiento, por ende hace un trabajo negativo. ¿Ya? En el fondo, el perro se mueve a la derecha por otras razones, ¿cierto? El último caso es cuando el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 90, es decir, cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento. En este tercer caso podemos visualizar que no hay ninguna componente, no hay componente alguna de la fuerza que tenga, que esté en la línea en el fondo del desplazamiento. Por lo tanto, como el ángulo es 90 grados y el coseno 90 además es 0, podemos concluir, ¿cierto?, que el trabajo para este tipo de casos es 0. Entonces acá podemos visualizar una imagen de un montacarga que sostiene unas cajas, entonces al sostenerlas hace una fuerza hacia arriba, sin embargo esto se desplaza horizontalmente. ¿Ya? En este caso el montacarga, la máquina esta, no haría trabajo. Y acá una señora que sostiene una caja y traslada una caja sobre su hombro, entonces, claro, para poder soportar esa caja en el fondo sobre su cuerpo, tiene que realizar una fuerza hacia arriba sobre la caja. Y si se desplaza horizontalmente, entonces esa persona no está haciendo trabajo sobre esa caja. Eso no significa que no se canse, que no hay un esfuerzo muscular. ¿Ya? Lo que pasa es que desde el lenguaje científico, la persona no hace trabajo. Y por eso es tan importante hacer la diferencia entre el lenguaje científico y el lenguaje cotidiano. Bueno,
De eso se trata este video, así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.